La pandemia sacudió, y de qué manera, nuestros comportamientos sociales. La forma de relacionarnos con los otros cambió por miedo al contagio o simplemente porque decidimos refugiarnos por meses en nosotros mismos y en los espacios de la familia. Estamos en la calle 26 con Avenida Caracas, una de las zonas más concurridas de Bogotá. Me acompaña hoy María Elvira Arango, directora del programa Los Informantes. María Elvira, muy buenas noches. Hola Juan Roberto. La comunicación, las costumbres, la relación de pareja, el sexo, las concepciones de la muerte, nuestra cotidianidad y nuestra mirada de la vida son percibidos hoy de otra manera. El miedo adquirió nuevos matices, al igual que la confianza en los otros. Salí a la calle a buscar esa nueva sociedad en la mitad de la crisis de la pandemia. Y esto fue lo que encontré. De la China llegó un virus cargado de incertidumbre y miedo y nos hizo la vida cuadritos. Todo a través de una ventana. Para unos las paredes se encogieron por la falta de libertad y la vida fue un infierno. Otros se las ingeniaron y a punta de creatividad hicieron de la cuarentena un eterno fin de semana. No vamos a ser los mismos de ninguna manera. Una experiencia como estas nos transforma. Ojalá el COVID-19 hubiera sido puro cuento chino. El corre-corre quedó atrás y la pandemia nos obligó a frenar en seco. Esa sensación apocalíptica de que vivimos en un mundo de peligros y desconfianza con un enemigo invisible que está en todas partes o en ninguna, omnipresente y misterioso, hizo que cualquier cosa por fuera de la familia se sintiera como un riesgo potencial. Y entonces dividimos el mundo en dos, ellos y nosotros. Algunas parejas se reencontraron y volvieron a quererse, mientras que otras acabaron su historia de amor cuando descubrieron que ya no podían fingir más, ni convivir más, y decidieron separarse. Perdona que tenga así un toque pesimista en las cosas que digo, pero vi el otro día que el número de divorcios, peticiones de divorcio en Estados Unidos, en los últimos 6 meses está 30% por encima del equivalente periodo de hace un año. Según Notariado y Registro, las cifras de divorcios bajaron, pero no necesariamente por falta de voluntad. El encierro aplazó finiquitar las uniones. El amor ya se había acabado. Yo quiero pensar que las familias se han unido más, se han conocido mejor, claro, a veces para mal. La convivencia se convirtió en la gran prueba de fuego de los hogares colombianos y para bien o para mal sacó lo mejor o lo peor de cada uno. Hemos vuelto casi a un estado animal o animal en el zoológico, todos ahí enjaulados y todo una vida mucho más simple. Algunas familias se rompieron en pedazos y otras lograron recomponer los daños y las heridas del pasado. La intensidad del 24/7 de los mismos con las mismas generó cambios en las dinámicas. Yo creo que de hecho peleábamos más antes que ahora. La convivencia en cuarentena no se trata de estar todo el día cogidos de la mano ni todo el día arrunchados. Yo creo que incluso podríamos decir que pues durante la cuarentena tuvimos más sexo que normalmente. Pues es que uno también llega menos cansado a la casa. Mejor y más sexo para algunos o ningún contacto para otros. Y el tío. Los niños no nos dejan, o yo vengo, no. Que mira, no vengo de quemado, me mato en la calle duro, que usted no lo crea. Y a veces, mi amor, dame agua, tráeme agua. Y los que pudieron buscar ayuda acudieron a psicólogos y terapistas que trabajaron sin parar, asesorando en línea parejas al borde de un ataque de nervios. Aunque disminuyeron las denuncias sobre la violencia intrafamiliar,
sobre todo contra las mujeres y los niños, queda la duda de si fue por la incapacidad y el subregistro de los casos o por la imposibilidad de las víctimas a denunciar, porque convivían con el abusador o porque las familias ampliadas, pero en cuarentena, hicieron de escudo protector que evitó más violencia. Y en este marco de la coyuntura, quienes estaban como cuidadores era un núcleo familiar ampliado. Era la mamá, el papá o los abuelos o los tíos viviendo bajo un mismo techo, y eso permitía la vigilancia de los niños constantemente, no solo por una persona, sino por varios actores del hogar. ¿Y eso qué ratifica? Que los miembros del hogar se vuelven fundamentales para proteger los derechos de los niños. Además del virus y la cuarentena, el 2020 ha sido un año triste para las mujeres. Se han registrado 178 feminicidios. La mayoría de agresores son parejas, exparejas o hombres cercanos a las víctimas. Quiero denunciar públicamente a mi expareja. Me ha venido maltratando desde hace 2 años. El día de ayer cogió y me golpeó, me pegó, me estrujó, me maltrató, me hinchó el ojo. Por eso en la intimidad cambiaron hasta las costumbres y la moda. Yo lo que más disfruté de la cuarentena tal vez fue no tenerme que bañar todos los días obligatoriamente, no maquillarme todos los días, no andar en tacones todos los días. Como mujer, como madre, por la practicidad, pues fue vivir libremente, no usar brasier. Como estuvimos como en una eterna pijamada y anduvimos presentables de la cintura para arriba para estar a la altura de las reuniones en línea, algunos cambiaron de look por las licencias del teletrabajo que relajaron los códigos de oficina. Muchos se cortaron de raíz el problema. Se dejaron las canas, no se pintaron ni se cortaron el pelo, y otros se raparon y nunca se volvieron a afeitar. Aunque la única certeza en esta vida es que nos vamos a morir, tener la enfermedad y a la muerte rondándonos con tanto vigor hizo que los colombianos pensaran distinto sobre su futuro. Donde sí se nota mucho que la gente está preocupada es en los seguros de salud. La verdad, en nuestro país hay 750,000 pólizas de seguros de salud, que no es mucho. Eso cubre más o menos 2,5 millones de colombianos, porque las pólizas pues tienden a ser de grupos familiares. Los colombianos protegemos las cosas, aseguramos más los automóviles incluso que la vida. Solo el 4% del total de las pólizas expedidas en nuestro país son para seguros de vida voluntarios. O sea, de alguna manera nos creemos inmortales. Por eso, como nunca antes, se habló en la sobremesa y hasta con los niños de las últimas voluntades para estar preparados para lo peor. He hablado abiertamente de esto con mis hijos para decirles tienen que prepararse para cuando el abuelito se enferme. Si se enferma, ya lo dejamos que avance tranquilamente para que pues ellos también estén tranquilos y para que ellos también vayan madurando esa idea desde el inicio. Es que lo más difícil durante la pandemia lo sufrieron los que perdieron algún ser querido, los ritos de las despedidas desde lejos. Los ritos funerarios se han visto completamente transformados. Lo que ha generado esta pandemia es fortalecer más estas inquietudes sobre la muerte. Los temores, las angustias y el desosiego sobre la muerte. En tiempos de COVID, los cuerpos son transformados y entregados a los dolientes en un estado cremados, cenizas. Y entonces se salta una fase terriblemente importante para los dolientes del muerto, que es tener la posibilidad de ritualizar el cuerpo. Según eso, el duelo a la distancia es más triste y doloroso. Y lo que hemos visto es que se ha recurrido a eventos post-entierro, pues de manera remota desde las casas, han hecho novenarios de forma virtual, y esto subvierte por completo la forma en que nosotros, como por ejemplo como sociedad colombiana, comprendemos el fenómeno natural de la muerte.
Aunque los roles y las relaciones de poder en algunos hogares no cambiaron por la pandemia, la familia de Raúl Suárez sí cambió para siempre. Mira qué cantidad de losa, todos los berracos días es la misma vaina. Ya, tranquila, ya cerré la llave. Como queda vuelto nada el piso, entonces es mejor de una vez trapear. En una sociedad tan machista como la nuestra, floreció en algunos hogares una nueva masculinidad. Solidaridad de muchos, que se repartieron oficios y lograron adaptar sus casas en oficinas y salones de clase. Martín García está conectando el audio. Para que la vida pudiera fluir lo más normal posible. Me he metido poquito en ese rol de la barridita diaria, la limpiadita de mesa diaria. Estaba en clases virtuales y yo estoy respondiendo a la pregunta y de fondo, mazamorra, familia, mazamorra. Sí encontramos que muchos padres de familia se empezaron a involucrar en esa educación inicial, en las tareas, en el desarrollo motor y cognitivo de sus hijos, de quiero seguir compartiendo el almuerzo, la comida, que tenemos que entender que la institución más importante para el desarrollo de la niñez es la familia. Esta pandemia nos tiene que dejar unas lecciones y la primera de ellas es la necesidad de contar con la familia, de buscar en ella la protección que necesitamos, de convertirla en el centro de la vida social y en la necesidad de fortalecerla. Salimos mejor o salimos peor, pero no vamos a salir iguales. Algunas familias que estaban alejadas aprovecharon la distancia obligada y el encierro y se volvieron a encontrar. Y hubo toda clase de eventos y celebraciones por internet. Florecieron romances, hubo matrimonios, cumpleaños, peleas y reconciliaciones. Volvieron los planes de otra época. Los juegos de mesa y los rompecabezas se agotaron en los almacenes de grandes superficies en todo el país. Los adolescentes tuvieron que amarrarse las alas con sus sueños en pausa. Yo apliqué a una beca para estudiar mi pregrado en Rusia. Durante cuarentena seguí en el proceso, pero nos aplazaron como el inicio de los estudios pues hasta el próximo año, sin saber si realmente la podamos ejercer. Y los solitarios, por elección o por obligación, estuvieron más solos que nunca, agarrados de la tecnología o con su mascota preferida. En el país hay 4,5 millones de hogares con perros o gatos, más animales de compañía que antes de la pandemia. Sufrieron también esas familias con mayores, en ancianatos o en centros de compañía, o los que estaban lejos y no lograron llegar a tiempo a sus casas cuando cerraron las fronteras y el transporte. En cuarentena aprendí a valorar lo que es la presencia de la familia. Me sentía solo con mi señora, solitos. Eso era grave para nosotros. Según datos de consumo durante los últimos meses, los colombianos compraron, por ejemplo, más harina, polvo de hornear y levadura que nunca. La cocina se volvió el centro de algunos hogares. Los más afortunados experimentaron recetas y se dedicaron a probar sabores nuevos. Pero estar en la casa tan cerca de la despensa costó a muchos unos kilos de más. Y para el peso tampoco ayudó mucho la vida sedentaria y la falta de ejercicio. Espaguetis, cual batallón con cabo y sargento a bordo, espagueti a la lata, en todas sus manifestaciones. Para muchos la vida se puso más dura por el COVID-19. Según el DANE, el 21% de los hogares en el país tuvieron que sacrificar una de las 3 comidas al día. Para los inmigrantes, por ejemplo, la situación fue dramática. Hay que matarse duro esta cuarentena y más si tienen niños a cargo, porque lo más difícil es dejar pasar a un niño hambre, que todos los días te digas, mamá, tengo hambre, y no tengas un plato de comida que darle. Mirando hacia adelante, arquitectos y diseñadores tendrán que repensar las casas con menos zonas sociales y más espacio en donde quepa un escritorio para estudiar o para trabajar. Eso de la familia contra todos, la idea de que más allá de nuestra puerta el mundo es un lugar peligroso, solo obliga al egoísmo de primero yo, segundo yo y tercero yo como respuesta. Y así se multiplica el racismo y la xenofobia,
y la discriminación por el miedo al otro, a ese que es distinto a nuestra familia y que no conocemos. En Colombia, en las sociedades latinas, la gente es muy cercana, muchos abrazos, muchos besos. Ahora de repente la otra persona es como, no sé, un asesino o asesina potencial. La gente va a dar más largas a los demás. Van a cambiar las costumbres sociales, por lo menos durante un tiempo. Y todo esto a mí me parece muy tremendo y muy triste. Por eso, para volver a abrir las ventanas de par en par, hay que protegernos nosotros primero para cuidar a los demás. Distanciarnos, usar tapabocas y lavarnos las manos para poder mantenernos unidos propios y extraños. Solo así seremos un mejor país. Entender que la vida de los otros es tan valiosa como la nuestra. Lo que más extraño, poder estar como mucho en contacto, pues como físico, visitas, reuniones familiares, en fin. Me hacía mucha falta los niños. Yo extraño abrazar a mis sobrinos. Extraño la corporeidad, la presencia de las personas y de los mejores amigos con los que uno comparte cotidianamente. Y como de nuestras acciones depende el futuro de los demás, ya va siendo hora de abrir las ventanas, conscientes y protegidos, para dejar atrás la vida hecha puros cuadritos.